Hola de nuevo, soy Pepe Sánchez de la Iglesia Bautista Fuente de Paz de la Línea de la Concepción y vamos a continuar con los estudios que estamos haciendo en relación a la persona del Espíritu Santo. Vamos a seguir examinando cuidadosamente lo que la Biblia revela acerca de él, para que podamos concluir por qué es esto importante. Supongamos que estamos en el trabajo y estamos pensando en nuestra esposa, en sus bellos ojos negros, en su cabello largo y rizado, y nos embarga un sentimiento de estar cerca y de comunicárselo. Y luego llegamos a su presencia y se lo decimos, pero resulta que nuestra esposa es rubia y tiene los ojos verdes. Entonces la cosa va a ir mal. Estoy en problemas. Como vemos a Dios es importante, porque si no lo estamos viendo como Él se ha dado a conocer en las Escrituras, no estamos adorando a Dios, sino a un Dios falso. En cuanto a la persona del Espíritu Santo, los cristianos adoran a un solo Dios. Somos monoteístas. Adoramos a un solo Dios y, sin embargo, las Escrituras claramente retratan a tres personas de la divinidad. Pensar en Dios el Padre y Dios el Hijo tiene sentido para nosotros porque estamos familiarizados con este tipo de relación. Pero, ¿qué vamos a hacer con el Dios Espíritu? Ciertamente es tentador pensar en la tercera persona de la Trinidad como fría o distante. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, vemos algo diferente. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del Espíritu Santo como persona? No queremos decir que el Espíritu Santo es una persona humana que simplemente no podemos ver. La única persona de la deidad que toma la humanidad en sí mismo es Cristo. Lo que sí queremos afirmar es que el Espíritu Santo tiene sus propias cualidades personales y su personalidad. Es un ser viviente, inteligente, con entendimiento y voluntad y la capacidad de comunicarse. Al ser uno con el Padre y el Hijo, existe una distinción entre los tres. Por ejemplo, las Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo intercede por nosotros en oración en Romanos 8:27. Y esto naturalmente indica una distinción entre el Espíritu Santo y Dios el Padre, a quien se hace la intercesión. Esto es diferente a la falsa visión de Dios llamada el modalismo. El modalismo afirma que Dios no es realmente tres personas distintas, sino una sola persona que aparece en tres modos diferentes en diferentes momentos. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios aparece como el Padre, en los Evangelios Dios aparece como el Hijo, y después del día de Pentecostés Dios aparece como el Espíritu. Esta visión hace lo que tantos otros puntos de vista falsos hacen, tratando de hacer el misterio de la Trinidad completamente comprensible, dejando de ser así un misterio. No obstante, esta visión se queda corta debido a todos los ejemplos en los que vemos a los miembros de la Trinidad interactuando entre sí. Cuando Jesús oraba al Padre tantas veces, ¿era una farsa? ¿O cómo podría el Espíritu Santo descender sobre el Hijo cuando fue bautizado? En la iglesia primitiva, algunos negaban que el Espíritu fuera una entidad personal separada. En cambio, dijeron que el Espíritu era más
como una esencia o una influencia o energía de Dios el Padre. Y esto es parte de la base de la doctrina de los testigos de Jehová hoy en día, pero no es algo nuevo, es algo que ya viene de muchos siglos atrás. Su lugar en la Trinidad ha sido cuestionado a la luz de estas ideas, por lo que es importante establecer la personalidad del Espíritu, su identidad separada y definida. Hay razones bíblicas para concluir que el Espíritu Santo es una persona, así como Dios el Padre es una persona y así como el Señor Jesucristo es una persona. Empezaremos por los pronombres personales, por el uso que la Biblia hace de los pronombres personales en relación al Espíritu Santo. La primera razón para concluir que el Espíritu Santo es una persona es el uso de estos pronombres personales referidos a él y las declaraciones que éste hace en primera persona. Si vemos Hechos 19:20, la palabra nos dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahí estamos viendo ya el pronombre personal en primera persona: yo los he enviado. Cuando Jesús y los apóstoles hablan del Espíritu Santo, siempre usan el pronombre personal él. Esto también testifica de la personalidad del Espíritu Santo. En cuanto a las propiedades personales del Espíritu Santo, es una segunda razón para que concluyamos que el Espíritu Santo es una persona y se deriva de las propiedades que se le atribuyen, como la comprensión, la sabiduría, la voluntad o el poder. La operación de su voluntad, por ejemplo, podemos verla en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos al Espíritu Santo ejerciendo su voluntad, repartiendo como Él quiere. En Juan 14, Jesús llama al Espíritu Santo el Consolador. No solo consuelo, sino el Consolador. El Espíritu Santo tiene estas características y está involucrado en actividades personales. El Espíritu Santo revela, enseña, consuela, aconseja, ayuda, ama, puede entristecerse, se le puede mentir, se puede blasfemar contra él. En todas estas cosas vemos la clara personalidad o identidad distintiva del Espíritu Santo en las Escrituras. La exégesis, y ahora explicaré lo que significa exégesis, requiere que el Espíritu Santo sea considerado como una persona y no como un poder o una fuerza. Exégesis quiere decir extraer el significado de un texto. ¿Por qué es importante esto? Porque lejos de ser frío o distante, o lejos de ser una simple fuerza o energía, el hecho de que el Espíritu Santo sea una persona significa que podemos tener una relación con Él. Ahora nos vamos a detener en que el Espíritu Santo es Dios. La Escritura también enseña que el Espíritu es completamente Dios. La Escritura lo identifica como Dios. Hechos 5:1-4 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola
no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos, según Pedro, cuando Ananías mintió al Espíritu Santo, en realidad estaba mintiendo a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. También el Espíritu Santo posee atributos divinos. Si queremos decir que el Espíritu Santo es completamente Dios, entonces hemos de suponer que poseerá atributos divinos. A lo largo de la Escritura vemos que el Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14 dice: «Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas». O el Espíritu Santo también es omnipotente. El Salmo 139, 7, 10 nos dice: «¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí también tú estás». El Espíritu Santo también es omnisciente, lo sabe todo. Primera de Corintios 2, del 10 al 11, dice: «El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios». Al igual que Dios, el Espíritu Santo es trascendental. En parte esa es la razón por la que se llama Espíritu Santo. Ser santo significa estar apartado. Sin embargo, este Dios es personal y por tanto tiene el potencial de relacionarse. A veces es fácil pasar por alto estas cosas y perder su significado, así que debemos de meditar en ello. Porque Él es divino, tiene recursos divinos, conocimiento divino, presencia divina. Conocerlo es conocer al Dios que satisface y suple todas nuestras necesidades. ¿Necesitas sabiduría? Pues puedes conocer al que es omnisciente. ¿Te sientes perdido o solo? Hay uno que no importa a dónde vayas, ahí está. ¿Te sientes débil? Puedes acudir a aquel cuyo poder no tiene límites, quien renueva nuestras fuerzas. Que el Espíritu es tanto una persona como Dios es esencial aquí. Y aunque se distingue del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo es presentado como igual al Padre y al Hijo en los grandes pasajes trinitarios del Nuevo Testamento. Trinidad es un término que la Iglesia desarrolló para resumir una doctrina que se nos da en fragmentos. Es una palabra útil que busca combinar y transmitir todo lo que las Escrituras hablan acerca de la relación de la deidad. La doctrina de la Trinidad es un resumen de varios conceptos bíblicos que son indiscutibles del texto de las Escrituras. Es decir, que hay un solo Dios, que el Padre y el Hijo y el Espíritu son personas distintas y que el Padre y el Hijo y el Espíritu son cada uno de ellos completamente Dios. Así que en respuesta a los musulmanes y otras religiones monoteístas, el cristianismo afirma claramente que hay un solo Dios, pero este Dios existe en tres personas. ¿Es esto razonable? En cierto sentido sí y en cierto sentido no. Cuando decimos que sí es porque nada en la doctrina trinitaria es irrazonable o irracional. No hay nada contradictorio sobre la posición a pesar
de su misterio. No estamos diciendo que hay tres dioses, sino que hay un Dios en tres personas. Y cuando decimos que no, lo decimos porque la doctrina de la Trinidad es indistinguible por la razón, por lo que es incapaz de ser demostrada por esta misma. No hay parecidos en la naturaleza, ni siquiera en la naturaleza espiritual del hombre, el cual está hecho a la imagen de Dios. Echemos un vistazo a algunos de los pasajes trinitarios clave en el Nuevo Testamento. En Mateo 3, 16, 17 nos dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí en este pasaje vemos claramente que las tres personas de la Trinidad actúan en sus distintos roles. Dios el Padre está hablando desde el cielo, Dios el Hijo está siendo bautizado para cumplir la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo desciende del cielo sobre el Hijo para darle poder para llevar a cabo su ministerio. Vemos que haga lo que haga el Padre al tratar con el hombre, generalmente lo hace a través del Hijo por el Espíritu. Efesios 2:18 nos dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Cuando se refiere a él, se está refiriendo a Jesucristo. En Mateo 28:19 nos dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observemos que Jesús no ordena a sus discípulos que bauticen a los nuevos creyentes en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si estuviéramos tratando con tres seres diferentes, sino en el nombre, que es singular. Jesús, como lo hizo otras tantas veces en su ministerio, enseña que Él y el Padre son uno, y aquí Él incluye al Espíritu Santo en esa unidad de esencia. La declaración afirma la unidad de las tres personas de la Trinidad al combinarlas todas dentro de los límites del nombre en singular, y luego enfatiza la distinción de cada uno al introducirlo a su vez con el artículo repetido en el nombre del, que significa de el Padre, del Hijo y del Espíritu. El Espíritu Santo entonces es completamente Dios. No es una tercera parte de Dios, sino que existe junto con el Padre y el Hijo, cada uno de los cuales también posee plenamente la misma naturaleza indivisible y divina. Lo que distingue al Espíritu del Padre y del Hijo no es la naturaleza divina, lo que distingue al Espíritu es su papel particular como el Espíritu Santo en relación con el Padre y el Hijo en las relaciones que tiene con cada uno de ellos. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan entre ellos. Podemos concluir de la siguiente manera. La noche antes de su crucifixión, ¿qué enseña Jesús a sus discípulos? ¿Qué es lo que él considera importante que ellos conozcan? En Juan 14 y 16, me refiero a los capítulos, les enseña quién es el Espíritu Santo. Y fijémonos en lo que les dice en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Intenta ponerte en los zapatos de los discípulos por un momento. Has comido, caminado, ministrado, escuchado, conocido a Jesús en los últimos años, le has entregado tu vida. Ese tiempo debe haber sido increíble. Sin embargo, Jesús dice que es mejor, os conviene que se vaya para que el Espíritu Santo venga a ellos. Yo no sé tú, pero yo no entendería por qué eso sería mejor. ¿De qué manera? Mira de nuevo Juan 15, 26, 27. Una vez más, Jesús habla del Consolador, el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí hay un doble sentido o doble significado entre los discípulos y el Espíritu. Así como los discípulos darán testimonio de Jesús, también lo hará el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el requisito para que los discípulos sean testigos? Porque habéis estado conmigo desde el principio. Si eso es cierto para los discípulos, ¿cuánto más del Espíritu Santo? Como dijo el padre de la iglesia primitiva, Basilio de Cesarea, el Espíritu Santo era el compañero inseparable de Cristo. Toda la actividad de Cristo se desarrolla en la presencia del Espíritu Santo. En la eternidad pasada, el Espíritu y el Hijo estaban en perfecta comunión. Cuando Jesús fue concebido en la Virgen María, fue por el Espíritu Santo. En el bautismo, las tentaciones y el ministerio de milagros y enseñanzas de Jesús, el Espíritu estaba allí guiando, fortaleciendo y dándolo a conocer. En la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, el Espíritu también estaba allí. En Hebreos 9:14 leemos: cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y Romanos 6:4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el punto. Como aquel que ha sido compañero constante de Jesús, también es el candidato perfecto para dar testimonio y para dar a conocer a Cristo. Esa es precisamente su labor. Y eso es parte del por qué Jesús puede decir que es mejor que se vaya para que el Espíritu Santo pueda venir. Tener el Espíritu es tener el Espíritu de Cristo. Tener el Espíritu es tener a Cristo. Ya no está limitado por el espacio y el tiempo. El Espíritu Santo manifiesta la presencia de Jesús a nosotros y en nosotros. En la oración sacerdotal de Jesús de Juan 17, Jesús dice en el versículo 24: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Jesús nos da un adelanto del pasado de la eternidad en la relación amorosa perfecta, duradera y llena del gozo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sorprendentemente, en el versículo anterior Jesús había testificado que Dios amaría a los seguidores de Jesús como también el Padre lo amaba. Esto es increíble. ¿Lo encuentras difícil de entender?
¿Lo encuentras difícil de creer y vivir según esa verdad? Creo que hasta cierto punto todos lo hacemos. Pero este es uno de los preciosos ministerios del Espíritu. En Romanos 8:15 al 16, Pablo dice esto del creyente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adoración, de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el espíritu de adopción, lo que significa que uno de sus trabajos es hacernos conscientes de que somos hijos e hijas de Dios, para ayudarnos a conocer mejor el amor con el que Dios nos ama. Así que, hermanos, que en nuestras oraciones esté presente el poder conocer mejor a la persona del Espíritu Santo y su obra. Que el Señor os bendiga.